Para mí es una gran bendición saludarlo y decirle que estamos estudiando números. Dios es un Dios de números. Aleluya. A veces algunos leen su Biblia y se encuentran con ese libro, números. Pero los números, ¿qué quieren decir los números? Delante de Dios los números son los censos. O sea que Dios hizo números. Dios hizo números para saber con quién puede contar. Esa es toda la idea. Él hace dos censos, él hace un censo al principio del libro y hace un censo ya casi al finalizar el libro. Un censo para salir del monte Sinaí y otro censo para llegar a la tierra prometida. Significa que hay dos periodos muy significativos revelados en el libro de Números. El inicio de nuestra carrera y cómo finaliza nuestra carrera. Es muy importante entender eso. Así que aquí estamos hoy. Me da gusto saludar a Lalito Reyes. Dios lo bendiga, mijo. Dios bendiga a mi hermanita Alejandra Rivera. A ella no se le olvida compartir porque siempre me pone compartido, compartido. Mana Vicky Manjarres también me pone compartido. Me gusta cuando me ponen de una vez compartido porque me están demostrando que no son los que tengo que recordarles. Porque algunos tengo que recordarles y decirles, hermano, comparte tu página para que otros escuchen estos estudios de la Biblia, porque estos estudios son únicos. Son estudios que Dios nos ha dado en una manera sencilla, pero muy profunda, que ayudan a los hermanos a entender la Biblia en una forma más sencilla y más práctica. Aarón González, Dios lo bendiga, esposito de mi hermana Ana, Dios los bendiga, mi secretaria. Mana Claudia Pacheco, Catherine Hernández, Vicky Manjarres, Dios les bendiga a todos. Bendiciones para todos. Muy bien. Entonces vamos a continuar estudiando. Ahorita hemos estado en la introducción. Hemos estado hablando de que el capítulo 1 y capítulo 2 de Números son muy importantes. Después de que ya conocemos nuestra identidad y Dios me movió a hablar bastante acerca de la identidad nuestra, porque para que Dios haga números con nosotros, tenemos que conocer nuestra identidad. Ese es el significado de tomar en cuenta a todos por nombre, por edad, por bandera, por tribu, ¿verdad? Es bien importante que usted entienda esa verdad de que Dios nos escoge en una forma muy particular. Si quisiéramos aplicar ese dicho de sabe contar, nosotros tenemos que saber que Dios sí sabe contar y Él está contando con nosotros. Por eso, durante los mensajes que desarrollé de la identidad, le dije que pusiéramos atención, porque Dios solo tiene miles de personas con las cuales Él quiere contar. Él no está contando con millones. Nunca ha contado Él con millones. O sea que siempre para llevar a cabo su propósito, Él cuenta con miles. Inclusive usted se da cuenta que al final de la Biblia marcan a 144,000 de las tribus de Israel, que por supuesto es para nosotros una forma de entender que a pesar que Él va a marcar 12,000 de cada tribu, al final de la palabra está, es una sombra para nosotros que también a nosotros nos va a escoger por miles, porque a nosotros nos pone como las primicias. A Israel los va a marcar, es decir, les va a cambiar su manera de pensar. En la Biblia que lo marque Dios a uno es que uno está predestinado para algo. Entonces, no nos confundamos con la marca de la bestia, ¿verdad? Porque la bestia también marca. La bestia también le va a lavar el cerebro a muchos y los va a cambiar de su manera de obrar también. Por eso marca las manos y la cabeza. Pero nosotros vamos a estar ya
bien marcaditos por Dios. De hecho, el Señor ha puesto su sello en nosotros. Dice que conoce el Señor el sello que ha puesto en nosotros y nosotros tenemos una mente, la mente de Cristo. Y fuimos preparados de antemano, dice, para buenas obras. Nuestro obrar y nuestra mente son del Señor. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta que Dios, al escribir números, está diciendo, ¿puedo contar contigo? Quiero que sepas que para contar contigo tienes que ser una persona madura, 20 años arriba y sacerdotes de 30. El liderazgo es más maduro que los soldados. Pero Dios te está diciendo a ti que Él quiere contar. Ahora ponte a pensar por un momento, porque esto es de usar nuestros sentidos. Ponte a pensar por un momento. ¿Por qué Dios quiere saber si puede contar contigo? Porque Él no te va a obligar. Él no te va a obligar, Él quiere saber si cuenta contigo y para contar contigo tienes que venir ante Él con una identidad, una identidad. Por eso usé varios mensajes para hablar de la identidad y puse títulos como acercándonos a números. Entonces Dios nos prepara para números, pero para prepararnos para números, Él primero nos reveló Génesis, Éxodo y Levítico. O sea que Él usó todos esos libros para enseñarnos cómo aproximarnos a los números. O sea que Dios quiere que estés consciente de dónde vienes, para que entiendas para dónde vas. En Éxodo pues nos sacan de Egipto, o sea que nos sacan del reino de las tinieblas a los cristianos y toda esa tipología sirve para explicar nuestra salida del mundo, nuestra salida del reino de las tinieblas para entrar al reino de la luz, nuestro bautismo en agua, atravesar el Mar Rojo, nuestra introducción al desierto o a probarnos Dios, porque Dios nos prueba. O sea que el desierto es para probarnos, lo cual significa que esta vida que Dios nos dio a nosotros, después de que ya entiendes que te dieron un cuerpo y un alma para viajar, porque eres un espíritu que viene del mundo de los espíritus y ahora vas a viajar en el tiempo con un alma y un cuerpo. Pero tienes que saber pues que Dios quiere contar contigo porque hay algo que recuperar, hay algo que restaurar, hay algo que recobrar. Tenemos que volver a nuestro estado original. Entonces todas las instrucciones que Dios nos va a dar en el libro de Números es para que nosotros nos restauremos. Ninguno de nosotros se va a poder restaurar si no entiende el libro de Números, porque Números nos va a dar cosas que nosotros debemos de saber como cristianos normales, que tienen que suceder en nosotros. Vuelvo a repetirte, lo primero que tienes que saber después de que ya te identificaste, después de que ya sabes de qué tribu eres, después de que ya sabes tu trasfondo, entonces ahora te presentas a registrarte como soldado, a registrarte como levita, a registrarte bajo las enseñanzas de tus padres, con la bandera, predicando el evangelio a los 4 puntos cardinales, con 4 asignaciones. Predicar que Cristo es Rey, predicar que Cristo es siervo, predicar que Cristo es el hombre con la más alta moralidad y predicar que Él es Dios encarnado, que Él es el hablar divino encarnado y que nosotros estamos incluidos en Él. Fíjate pues, porque yo no sé cuánto tiempo va a tomar para que volvamos a estudiar números, pero números va a dejar sentado el censo. Números va a dejar sentado lo que nosotros somos, si queremos recuperar la gloria perdida, porque ahora nos asignan una tarea para recuperar, porque ahora lo que están haciendo es probar nuestra obediencia. Ese es todo lo que Dios está haciendo con nosotros, probando nuestra obediencia. Estamos en este mundo porque Dios nos envió para probar nuestra obediencia.
Por eso vas a encontrar en el camino declaraciones tales como Dios no quiere sacrificios. Él lo que quiere es obediencia. Por eso Él quiere ver si puede contar contigo para ser el que va a pelear las batallas que Él ha decidido que se peleen para vencer al enemigo. Porque nosotros venimos aquí a esta tierra para ser probados y vencer al enemigo. O sea pues que nuestra prueba es vencer al enemigo. Para eso hemos sido enviados, para vencer a nuestro enemigo. Por eso nos han organizado como ejército. Entonces, yo estoy en este momento enfatizando cosas que tú como cristiano nunca las debes olvidar. Nunca, nunca, nunca las olvides, porque de otra manera no te vas a restaurar. Si Números, Dios lo escribe para mostrarnos la manera que debemos caminar en este mundo para poseer la tierra, Él está usando una tipología, una sombra, fotografías de una historia natural para explicarnos cómo nosotros podemos obtener de vuelta nuestra pérdida espiritual. Nosotros perdimos la gloria de Cristo. Nosotros perdimos esa gloria, esa expresión de Dios que teníamos en la vida del Espíritu. Y por eso Dios nos pone ahora una historia de un pueblo natural, para que nosotros podamos entender lo que Él está buscando de nosotros. Entonces, yo quiero que no se te olvide nunca que el libro de Números tiene algo escrito para nosotros. En este libro se nos revelan 5 cosas que Cristo debe ser para nosotros. A Él fue el que lo perdimos. Comerlo a Él fue lo que nos trajo no dejar de comerlo a Él fue lo que nos trajo el fracaso. Ya yo creo que a estas alturas tú entiendes bien por medio de la figura lo que nos pasó. Por eso me tomé bastante tiempo para explicarlo. Pero no se te olvide pues que ahora tienes que vivir ejercitándote en estas 5 cosas. El libro de Números. Fíjate pues, el tema del libro es que para el pueblo de Dios, nosotros, Cristo es el que le da sentido a nuestra vida. El testimonio de nosotros es Cristo. El líder nuestro es Cristo. Su camino y meta en sus jornadas y combates es Cristo. Entonces, por favor, mi hermano, te vuelvo a repetir. Cristo es todo para nosotros en el libro de Números. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y encontramos iglesias con problemas a las cuales el apóstol Pablo les tuvo que escribir cartas para amonestarlos y ayudarlos a que volvieran, porque muchos lo que nos pasa es que empezamos bien nuestra caminata cristiana, pero debido a nuestra naturaleza caída nos descuidamos y resultamos nosotros viviendo una vida sin conciencia, pues sin entendimiento. No se te olvide que la razón por la cual estudiamos la identidad es para que no pierdas de vista el mundo espiritual. No vivas esta vida como que no existiera el mundo espiritual. Nosotros tenemos contacto con el mundo espiritual por medio de nuestro espíritu. Amén. Nuestro espíritu es para tener contacto. Yo te expliqué que el espíritu nuestro es el sexto sentido, porque en ese espíritu de nosotros vive Cristo. A menos que tú no tengas a Cristo dentro de ti, pero todos los cristianos genuinos tenemos a Cristo dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos contacto con el mundo espiritual. No pierdas de vista eso, porque al perder de vista eso, tú te
te desconectas de Dios y te desconectas de los ministros que están en el Espíritu, porque ahí están los ángeles que están a favor de nosotros. Si Dios nos abriera los ojos, nosotros podríamos ver esos ángeles, podríamos ver esos seres que hay buenos y malos, o sea que ahí en ese mundo del espíritu, fíjate que cuando el Señor Jesús dijo que Él buscaba adoradores en espíritu y en verdad, eso no es liviano, porque nosotros tenemos que entender cómo funciona nuestro espíritu. Somos seres espirituales y por eso te estoy diciendo esto porque somos seres espirituales puestos en un cuerpo con un alma para hacer este viaje. Pero si solo piensas en las cosas físicas, si solo piensas en lo material, si solo ves las cosas físicas y no alcanzas a ver los asuntos espirituales, de nada te va a servir estar leyendo y leyendo la Biblia. La Biblia debes de leerla con esa conciencia de que eres un espíritu y que tienes que tocar a Dios con tu espíritu al leer la Biblia y no perder de vista. ¿Por qué? Porque mira, este pueblo que nos ponen a nosotros ahí en Números era un pueblo literal, era el pueblo de Israel. Pero a ellos los ponen a cuidar un arca. Ellos estaban cuidando un arca, estaban cuidando una tiendita. Estaban acampando en la manera que Dios les mandaba que acamparan, cuidaban una tiendita, ellos estaban todos alrededor del tabernáculo, de la tiendita. Pero aparte de eso, los sacerdotes estaban también alrededor de la tiendita. O sea que si tú lees con cuidado la Biblia, te das cuenta que todas las tribus acampaban alrededor del tabernáculo. Todas, pero en el centro estaba el tabernáculo con la habitación de todos los levitas alrededor del tabernáculo. O sea que los levitas cubrían todo alrededor del tabernáculo, lo cual indicaba que ellos eran líderes de todas las tribus. Pero viene tribus, levitas, arca, como un círculo. Si tú haces un círculo que ayuda mucho para entender muchas cosas, un círculo con 3 divisiones, una exterior, otra en el término medio y una interior. Entonces tú vas a ver al pueblo, las 12 tribus alrededor del círculo. La línea que cubre la última parte es todas las tribus, luego una línea en medio, eso cubre a los sacerdotes y levitas, y luego está el tabernáculo. Entonces, Dios puso estas lecciones para que nosotros nos demos cuenta que, así como para Israel, para ellos no había ninguna otra cosa que tuviera sentido más que cuidar el testimonio, cuidar la tiendita. Ellos estaban destinados por Dios para cuidar esa tiendita. O sea que la vida de ellos no tenía sentido si ellos descuidaban esa tiendita. Ustedes saben que esa tiendita, cualquiera que la tocaba o la miraba, no siendo un sacerdote, se moría. Por lo tanto, para ellos era bien delicado. Todas las tribus alrededor, pero había una barrera de sacerdotes y levitas que no dejaban que el pueblo regular se acercara a esa arca, a esa tiendita. Ellos tenían el trabajo de cuidarla. Todo eso es bien significativo, porque entonces tú no eres cualquier clase de persona, porque tú cuidas el testimonio de Cristo. O sea que Cristo es el único que le da sentido a tu vida. Esa es la lección. Fíjate que si a uno le enseñaran esto desde que uno acepta a Cristo, uno sería una mejor clase de cristiano. A mí algunos a veces me han dicho, hermano Carrillo, pero ¿para qué vamos a aprender tanto eso de la preexistencia y que para qué vamos a aprender tanto esto de los números? Mira, si uno no conoce a Dios particularmente en todos sus detalles, uno no cambia de vida. Desde el día que yo entendí
mi identidad como preexistente en la vida del Espíritu, y que ahí fue donde fallé. Me he preocupado mucho y le he pedido a Dios vivir una vida diferente, vivir una vida agradable a Dios, porque yo no quiero regresar o llegar al final de la edad de la gracia, y luego que cuando Dios me resucite, yo resucite para vergüenza y confusión. Yo no quiero eso. Yo no sé cómo tomas tú las cosas de Dios, hermano, pero yo te digo que las cosas de Dios deben de ser tomadas muy seriamente por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes decir amén? Si puedes decir amén, di amén. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser bien serios en este asunto que estamos llamados. Entonces, 5 cosas que el libro de Números revela: que Cristo es el que da sentido a nuestra vida, que Cristo es nuestro testimonio, que Cristo es nuestro centro, que Cristo es nuestro líder y que Cristo es nuestro camino y meta en las jornadas y combates. Cristo es nuestro camino y meta en las jornadas y combates. Porque yo te dije desde el principio de este estudio que también vamos a aprender las jornadas, porque las jornadas nos marcan en qué parte de la carrera vamos. 42 jornadas. Después de que entendamos claramente cómo se forma un ejército y para qué es un ejército, tenemos que estudiar las jornadas, porque por medio de las jornadas nosotros vamos a entender nuestro crecimiento espiritual. Pero desde el principio Dios quiere saber si cuenta contigo. Ahora fíjate por favor, porque no estamos hablando cosas solo por hablar. Estamos poniendo en esta introducción 5 asuntos importantes y los vamos a estar repitiendo porque es necesario familiarizarnos con ellos. Cuando ya encontramos nuestra identidad, lo primero que tenemos que saber es que Cristo es el único que le da sentido a nuestra vida. Nunca te olvides de esto. Cristo es el único que le da sentido a nuestra vida. Segundo, Cristo es nuestro testimonio. Tercero, Cristo es nuestro centro. Cuarto, Cristo es nuestro líder. Y quinto, Él es nuestro camino y meta. Fíjate que cuando yo te hablo de que Él es nuestro camino y nuestra meta, fíjate, nuestro camino y nuestra meta, Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo te digo a ti que Cristo es tu camino y tu meta en las jornadas y combates, te estoy diciendo que el Señor Jesucristo es el camino, es la forma en que uno puede llegar a la meta, que es la vida. La meta, acuérdate siempre, la meta del cristiano es la vida, es Dios, porque Dios es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjate, yo no estoy inventándome conceptos como para que pierdas el tiempo. No, mi hermano. En el hablar de nosotros hay sabiduría. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú escuchas a Cristo decir que Él es el camino, la verdad y la vida, Él te está transmitiendo a ti una idea que si tú no le pones atención, Él es el camino, la verdad y la vida. Hermano, no hay otro camino. Hermano, please, por favor, pon atención. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Me explico, ¿verdad? No estoy tratando de dar un trabalenguas o de meterte a conceptos que no tienen ninguna realidad. Estoy tratando de que ejercites tus sentidos. Cuando Cristo te dice a ti que Él es el camino, la verdad y la vida, lo dice bajo el contexto de que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces, Él es nuestro camino y nuestra meta en nuestras jornadas y combates para llegar a Dios, porque la meta de nosotros es llegar a Dios.
La meta de nosotros es terminar la carrera y poseer la tierra. Poseer la tierra, esa fue la misión que le dieron al pueblo de Israel, que tenía que andar por todo el desierto, vencer enemigos y luego al llegar al Jordán, cruzarlo y tomar la tierra, pero había que vencer a todos los enemigos que tenían la tierra para que se pudiera establecer el reino de Dios, para que se pudiera establecer un pueblo bajo un gobierno en su propia tierra, con un templo y con un poder político. ¡Wow! Eso, hermano, eso es maravilloso. O sea que Dios usa toda esta jerga para que nosotros entendamos su propósito. Entonces, si tú entiendes lo que es Cristo en números para ti y para mí, eso está bueno porque vamos en buen camino. Vamos en el camino de la restauración. Vamos en el camino de recobrar toda la gloria que perdimos. Fíjate que cuando uno vive todo lo que está en números, porque te vuelvo a repetir y te lo he enseñado que números tiene la sombra positiva y la sombra negativa. Tiene la sombra positiva de todo lo que Dios pidió que uno hiciera como pueblo para poseer la tierra. Siempre que hablamos de poseer la tierra, tú tienes que tener en tu mente que esa es la meta. Poseer a Dios, que puedas vivir a Dios en plenitud, que puedas llegar al momento de que Cristo sea la tierra donde tú caminas. La idea de Pablo esa era andar en Cristo. Andar en Cristo la idea es caminar sobre la tierra prometida. Entonces esa tierra fluye leche y miel. Y la bendición de nosotros los cristianos es que no solamente tenemos a Cristo dentro de nosotros, sino también sobre nosotros. ¿Verdad? Algunos a veces me preguntan a mí, hermano Carrillo, ¿en dónde empezó la iglesia? ¿Cuándo fue que Cristo vino a estar adentro de los discípulos? Y hay hermanos que no lo saben explicar. No saben cómo les llegó Cristo. Cristo llegó a nosotros de acuerdo a la palabra de Dios, primero internamente y después llegó a nosotros externamente, ¿verdad? El día de la resurrección en la tarde, el Señor Jesucristo atravesó las paredes del aposento donde estaban los discípulos de Él escondidos por miedo a los judíos. Y cuando Él entró ahí, Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Desde ese momento ellos ya eran la iglesia. Desde ese momento, al soplar el Señor, al soplar ahí en Juan se nos explica el nacimiento del niño nuevo, cuando Él explica y dice que por el momento estarían tristes, pero después se darían cuenta que nació el varoncito. O sea que el nacimiento de la iglesia lo pone Dios como un varoncito que nació porque entró el Espíritu Santo en los cristianos. Entonces nosotros tenemos que saber explicar todas esas cosas. Lo digo esto porque hace poco le preguntaron a un hermano muy entendido de la Biblia que dónde se inició la iglesia y él dice que se inició en el día de Pentecostés. Esa fue la segunda parte. La primera parte se inició en el aposento alto, pero adentro donde estaban ellos escondidos y que les sopló el Espíritu dentro de ellos. Ya cuando el Señor derramó el Espíritu sobre ellos, les dio el segundo aspecto del Espíritu que es sobre ellos. Pero primero Dios entra en nosotros para venir después a estar sobre nosotros. Y Él entra dentro de nosotros para hacer nuestra vida, para auxiliarnos a vivir una vida agradable a Él. Y Él está sobre nosotros para que seamos buenos predicadores y testigos de Él, ¿verdad? Entonces esos asuntos nunca los ignoremos, no los olvidemos. ¿Te atreves a repetir conmigo los 5 puntos? Ya los puso Jorgito Chiriboga. Gracias, Jorgito. Vamos a ver si los pusieron en una lista. Pónganlos en una lista para que todos los puedan recordar siempre. Para nosotros, la iglesia, en números, Cristo es el que le da sentido a nuestra vida. 2, Cristo es nuestro testimonio. 3, Cristo es nuestro centro. 4, Cristo es nuestro líder.
Y quinto, Él es nuestro camino y meta en nuestras jornadas y combates. Gracias a Dios. No se te olvide eso. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que nuestra identidad es para que entendamos que somos soldados y somos levitas, porque Dios nos quiere usar para vencer a su enemigo. Y si nosotros somos obedientes, vamos a lograr eso. Y el Señor nos devuelve su gloria. ¿Por qué es glorioso Cristo? Nunca se te olvide. ¿Por qué es glorioso? Porque Él venció al diablo. O sea que Cristo es el modelo para entender nuestro viaje. De hecho, yo he hecho énfasis y les digo, hermanos, el viaje es un viaje corporativo, con Cristo como nuestra cabeza, y nosotros somos el cuerpo. Entonces, este viaje es para recobrar la gloria que perdimos en la vida del Espíritu. Acuérdate y no te olvides que nosotros somos capaces de pecar en el Espíritu. Muchos no entienden eso, debido a que nos enseñaron que el Espíritu es la parte donde vive Cristo. Pues, hermano, eso es innegable, que Cristo vive en nuestro espíritu y que Él ha poseído nuestro espíritu. Gracias a Dios que ha poseído nuestro espíritu, porque no hay otra manera de descontaminarlo. A medida que Él va creciendo en nuestro espíritu se va a volver un espíritu puro. Pero vuelvo a repetir que la idea que teníamos era que cuando vino Cristo a nosotros entró como un Cristo de 33 años y medio. No, Él entró como un Cristo en el pesebre. Te puedes imaginar el Dios del universo nacer en un pesebre apestoso. Eso significa que ahí nació en nosotros, en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el establo. Nuestro espíritu era, ¿por qué? Si venía muerto. ¿No nos morimos en la vida del espíritu, pues? Si en la vida del espíritu fue todo nuestro problema. Entonces, ahora que gracias a Dios ya entendemos eso, ahora nosotros podemos acercarnos a números y anhelar la obediencia. Entonces, hoy estamos comenzando este libro de números. Y gracias a Dios porque Dios nos dio este material escrito por Moisés. Nosotros tenemos estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, para que nosotros podamos ver la progresión de la revelación divina. En ellos hay una progresión de revelación divina. Si tú empiezas en Génesis, ahí te das cuenta que en el principio dice Dios creó los cielos y la tierra. Hay una versión que dice Dios creó el cielo y la tierra, pero dicen que la mejor versión es que creó el cielo y la tierra. Y al final de la Biblia nosotros podemos contemplar una ciudad brillante, una ciudad gloriosa. Nosotros podemos ver la progresión que hay en toda la Biblia, cómo Dios se ha desarrollado. Cuando tú lees la Biblia, en el principio solo estaba Dios. Dios estaba solo, no había nada con Él, pero luego Él llevó a cabo la creación, dice. Aunque le ponen creación, pero la realidad, lo más correcto es que es recreación. Recreación, porque Dios solo llamó todas las cosas que se echaron a perder. O sea que la Biblia registra en el principio. Eso es fuera del tiempo. En el principio. Hubo un principio. La mayoría de estudiosos tiene problemas al presentar estos pensamientos porque ellos dicen el principio del tiempo. Pero cuando uno ya investiga con más, como les dijera, dedicación, uno se da cuenta que la realidad es otra. Porque los días que le llaman días de la creación, en realidad no son días de la creación, porque ahí no empiezan las cosas, sino que ahí las restauraron y las llamaron. Por ejemplo, la luz ya existía, pero en Génesis la vuelven a llamar porque se volvió un caos el mundo con la caída de Satanás. Entonces Dios dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, pero la realidad es que no creó la luz en ese momento.
La luz ya había sido, pero la caída del diablo hizo tanto daño en el universo que todo se echó a perder. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la vació y quién la desordenó? Tenemos que saber todo eso. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios nos pone todos esos detalles para que nosotros aprendamos a entenderlo a Él en su revelación divina, porque luego nos pone la caída. Pero después de la caída, Él nos pone la redención y finalmente la Biblia culmina con una ciudad brillante, una ciudad edificada por el Dios triuno, que se ha mezclado Dios con el hombre redimido. Esa es la idea de la ciudad que nos ponen al final de la Biblia, que entendamos que el hombre que cayó fue restaurado por Dios y que se mezcló con Él y que termina el hombre en una gloria de vuelta. Pues la ciudad es brillante, desde una, por eso alguien le puso del paraíso perdido al paraíso recobrado. Entonces, gracias a Dios que el esquema general de este libro nos da un escenario, ¿verdad? Cuando tú ves cómo te lo pone Dios, Él te da un escenario. Y si alcanzas a ver el escenario es que consiste en que Dios pone a un pueblo redimido y que lo conforma como un ejército santo de Dios, el cual debería de proseguir siguiendo el liderazgo de Dios y debe de pelear por él. No nos olvidemos pues de todos estos detalles, que todo lo que está escrito por Moisés en los 5 libros del Pentateuco es una tipología. La totalidad del pueblo de Israel es una tipología de la iglesia. Tal como ellos fueron formados como un ejército, la iglesia también hará lo mismo. Toda la iglesia debe ser formada en un ejército y Satanás ya sabe que eso tiene que suceder. ¿Sí? Satanás ya sabe que Dios está formando un ejército que tiene que viajar y pelear por sus intereses. Nosotros estamos aquí no solamente para pelear y vencer al enemigo, porque Él es el enemigo de Dios. Nosotros fuimos enviados como el ejército de Dios para vencer a su enemigo, porque Él tiene un problema con el diablo. Y ese problema, como nos dañó a nosotros, ahora Él dice, lo vamos a vencer al diablo juntos. El diablo no lo voy a vencer solo yo, dice el Señor. Prueba de ello, ustedes ven a Cristo. Cristo vino y lo venció, pero ahora dice, ahora les toca a ustedes, mis queridos hijitos, mi querida esposa, a ti te toca vencerlo porque tenemos que vencerlo los dos, porque a los dos nos toca esa tarea. Yo por amor, dice el Señor, por amor a ustedes ya lo vencí, porque les puse el ejemplo, el liderazgo, yo soy el capitán, ustedes pueden participar y seguirme para hacer lo mismo, porque ustedes se van a restaurar. Yo solo soy la muestra de cómo ustedes se restauran y por amor a ustedes, yo ya peleé mi batalla, yo ya la gané, la provisión ya está, ustedes solo apropiense de todo lo que yo he hecho y ustedes lo van a vencer también porque Él los dañó a ustedes. Y por amor a ustedes, que son mi esposa, yo he tenido que pasar por todo lo que he tenido que pasar. Mira qué bonita es la Biblia. La Biblia, como un día de estos me puso uno de los hermanos, qué maravilloso el plan de Dios. Porque fíjate que este plan te lo explicaron a ti estando tú en la vida del Espíritu. Dios te lo explicó. Dios me lo explicó a mí. Y cuando yo vine aquí, aunque venía con amnesia espiritual, porque yo no me recuerdo de nada de lo que hice cuando estuve allá, no me recuerdo. Dios es el que me recuerda y Él es el que me dice. Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo lo que yo había hecho allá, entonces el Señor me dice, pero mira, tengo un plan bonito, recuérdalo. ¿Y sabes cómo te lo recuerda? Por medio del Evangelio, por medio de la Biblia. La Biblia dice ahí, por ejemplo, Pablo dice en Efesios que habiendo oído la predicación del Evangelio,
nosotros nos acercamos a Dios y nosotros creemos el Evangelio, estamos creyendo lo que nos explicaron antes de venir aquí, porque nadie puede creer esto si no fue preparado por Dios, si no fue enseñado por el Padre. Bueno, gracias a Dios que en este contexto del libro de Números, nosotros podemos ver que el pueblo de Israel, el cual tipifica a la iglesia, fue conformado como un ejército para pelear por el reino y la casa de Dios. Por el reino y la casa de Dios. Te das cuenta que eso se perdió. O sea que el reino de Dios se perdió, la casa de Dios se perdió, y toda la Biblia nos habla acerca de una sola cosa. En este caso, el pueblo de Dios es conformado como un ejército para pelear por los intereses de Dios, para que Dios vuelva a establecer su reino y lo haga aquí en la tierra, a fin de edificar su casa, a fin de que Dios pueda obtener otra vez su testimonio, su expresión. Esa fue la que se perdió, hermano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros, mientras caminamos en esta tierra, debemos de demostrar que no solamente amamos a Cristo, sino que amamos su propósito, porque el propósito de Él es volver a recuperar lo que el diablo arruinó. Y por eso es nuestra lucha contra el enemigo. Qué maravilloso, hermano. Segundo, ¿cuál es el pensamiento central del libro de Números? Bueno, este libro nos revela a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo nos revela a Cristo? Número uno, ya los mencionamos los puntos, pero ahora los vamos a desarrollar uno por uno para que podamos entender con toda claridad lo que Dios está haciendo a través de su pueblo. El significado de la vida del pueblo de Dios. El punto número uno, que Cristo es el que le da significado a nuestra vida. Solo pónganse a pensar ustedes. Algunos dicen que eran como 2 millones de israelitas los que salieron de Egipto, otros dicen que eran como 3 millones, sean 2 o 3 millones. Lo importante es que quiero que ustedes vean a todo ese pueblo viajando por el desierto durante 40 años. Yo quiero que los vean, ellos estaban viajando, hermano. 2 millones, ponga que mínimo 2 millones. Otros dicen que 2,5 millones, otros dicen que 3 millones, pero no importa la cantidad. Lo que sí debemos de ver es que ¿qué hicieron ellos durante esos 40 años? ¿Cuál fue la tarea que les puso Dios? Porque eso es lo positivo de la letra. Lo negativo de la letra nos va a mostrar la desobediencia de ellos, pero lo positivo de la letra nos muestra lo que Dios quería que ellos hicieran. Y yo sé que hubieron obedientes. No vayan a creer ustedes que, aunque la mayoría de ellos no agradó a Dios, hubo una minoría que sí agradó a Dios. Y ese es el remanente que nosotros debemos anhelar ser. Fíjese que aparentemente ellos no hicieron nada en esos 40 años, pero hermano, todos los que fueron obedientes a Él, hermano, ellos estuvieron ocupados durante 40 años diariamente, hermanos, diariamente. Ellos cuidaron el arca, ellos cuidaron el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo era el tabernáculo del testimonio. Ellos, hermano, día tras día, por 40 años, ellos lo único que sabían hacer era laborar cuidando el tabernáculo del testimonio. Fíjese, del pueblo, gente devota, gente que se acercaba a Moisés para que les dijeran qué decía Dios, porque Moisés y los sacerdotes se acercaban al tabernáculo para oír la voz de Dios y ellos le transmitían al pueblo lo que Dios decía. Entonces, todos los que fueron obedientes, ellos especialmente nos ponen a Moisés,
Moisés, él era un gran ejemplo, porque cuando él se acercaba a Dios, podía hablar con Dios cara a cara y bajaba lleno de la gloria de Dios. Hermanos, esto es importante en nuestra caminata, en nuestro peregrinar en este mundo, en nuestra ocupación diaria, porque 40 es número de prueba. 40 es prueba de toda la vida. Si tú no entiendes que lo único que le da significado a tu vida es Cristo y que estás por Él y para Él, entonces, mi amado hermano, no vas a recuperar la gloria que perdiste antes de venir a esta tierra. Porque el propósito de meterte a esta tierra y de darte un cuerpo y un alma es para que tu espíritu vuelva al estado original que era, porque nosotros somos espíritus, pero espíritus dañados. Y gloria a Dios, hermano, que aunque nuestro espíritu fue dañado, Dios viene a habitar a nosotros en ese espíritu muerto, porque se murió nuestro espíritu, hermano. Nosotros entramos a este mundo muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando tú descubres eso, peleas la batalla con más genuinidad, porque entonces sabes que te tienes que deshacerte de algo que ya traías. Eso no lo recogiste aquí en la tierra. La desobediencia sucedió en el cielo. Satanás se rebeló en el cielo. Y para esa hermanita que me dice a mí que hasta que estemos en el cielo van a glorificar nuestros cuerpos, a ella le falta información. Porque desde que estaba Cristo aquí en la tierra, Él fue glorificado. O sea que la glorificación se efectúa aquí abajo. Es más, nadie puede subir a recibir al Señor al aire si no está glorificado. Lea al final de la Biblia, dice que las almas que fueron decapitadas están debajo del altar y el altar representa la tierra. Aquí abajo se resucita, hermanos. No tenemos que esperar a entrar al cielo para resucitar. Cristo aún, Él resucitó aquí. Recuérdense que Él le dijo a las mujeres, les dijo, no me toquen porque no he subido todavía a mi Padre. Lo cual significa que ya resucitado anduvo aquí en la tierra antes de irse a presentar con el Padre. Entonces, mi amado hermano, ese es el número 1. El número 2 es este Cristo. Este Cristo era el testimonio de Dios. Él era el arca y el tabernáculo se llama el testimonio, el tabernáculo del testimonio. Puesto que el arca tipifica a Cristo, el significado, escucha bien, el significado de la vida de los israelitas era cuidar de Cristo. Eso significaba. O sea que cuidar el arca era cuidar a Cristo. A nosotros nos toca cuidar a Cristo, hermano. Cuidar a Cristo. ¿Qué es cuidar a Cristo? Para ti, ¿qué es cuidar a Cristo? Cuidado que vayas a manchar su nombre. Cuidado que vayas a hacer cosas que no van conforme a la vida de Cristo. Hermano, perdóname, pero estos mensajes son sencillos. Pero si tú no estás cuidando el testimonio, no estás cuidando a Cristo, el Cristo que vive dentro de ti, no lo estás nutriendo. Porque se habla de que Él nos nutra a nosotros, pero ¿quién lo nutre a Él? ¿Lo nutres tú? Si Él dice, dame de comer, tú le tienes que dar de comer a Cristo. ¿Acaso la mamá no come para que el niño sea alimentado? ¿Para qué come la mamá bien? Y es más, cuando está embarazada le dicen que se cuide porque puede echar a perder su niño de acuerdo a lo que come. Entonces, gracias a Dios que estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Fíjate que la ley que es el testimonio de Dios, representa la clase de persona que dio esa ley. Dios no es cualquier cosa. Él dio una ley en la altura de lo que Él es. Si Él te dice que no robes es porque Él no roba. Si Él te dice que no forniques es porque Él no fornica. Si Él te dice que no adulteres es porque Él no adultera. Si Él te dice que no codicies es porque Él no codicia. Si Él te dice que no
mientas, él no miente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pasemos al tercer punto. El tercer punto es que si prestamos atención a la manera en que ellos acampaban, fíjate, si tú le pones atención a la manera que acampaban las 12 tribus en el desierto, tú vas a darte cuenta que el arca que contenía las tablas de la ley era el centro de alrededor donde ellos acampaban. Así que el pueblo de Israel había tomado a Cristo como su significado de vida, su testimonio y su centro. Vuelvo a repetirte. Ellos tomaron a Cristo como el significado de su vida, su testimonio y su centro. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Si no haces eso, no hay forma de restaurarnos. Gracias a Dios por Números, porque Números nos registra la manera que empezamos nosotros después de haber conocido nuestra identidad. Yo solo te estoy llevando a través de la Biblia, te estoy llevando a través de la Escritura, te estoy llevando para que esta palabra lave, esta palabra te lave, porque este es el lavacro de la palabra. El lavacro de la palabra es que Dios te está echando el agua para mostrarte que tú te inicias después de conocer tu identidad. Tú te inicias como un soldado y un sacerdote con el cual Dios cuenta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepa que Cristo es el significado de su vida, para que sepa que Cristo es su testimonio y que Cristo es su centro. ¿Te fijaste que desde el principio yo tuve cuidado de mostrarte esos 5 puntos? Cristo es el que le da sentido a tu vida, más te vale que abraces ese concepto. Cristo es tu testimonio y Cristo es tu centro. Pero aparte de eso, los sacerdotes estaban alrededor de ese centro, demostrando que Cristo es tu líder. Cristo es tu líder. Y por último, que Cristo es tu camino y tu meta en tus jornadas y tu combate. Cristo es el camino y meta de tu caminar y de tu combatir. Oh, gloria al nombre de Jesús. Terminemos en esta mañana desarrollando el punto número 3. En este libro de Números, en el cual se revela a Cristo, se nos dice que Cristo no está quieto. Fíjate pues, porque aquí están implicadas muchas cosas, significadas muchas cosas e indicadas, implicadas, indicadas y significadas. Acuérdate que siempre que estudiamos el Antiguo Testamento tenemos que ejercitar nuestro sentido entendiendo qué indica, qué significa y qué implica. Aquí en Números se nos revela a Cristo y se nos muestra que Cristo no está quieto, porque el arca había que armarla y desarmarla para moverse. Cristo no está quieto, Él no dejó quieto a su pueblo para siempre los 40 años, no, los movió 42 veces. Para eso es que tenemos que entender las jornadas. Entonces tú tienes que entender que Cristo no está quieto en ti. Cristo te va a llevar a toda clase de situación. Por eso había que armar y desarmar la tiendita. Armarla cuando paraban, desarmarla cuando caminaban. Son aspectos de Cristo en tu vida. Fíjate, si nosotros creemos que Cristo está quieto en nosotros, entonces ¿cómo vas a avanzar en tu vida cristiana? Entonces nosotros tenemos que avanzar junto con nuestro líder
Y nuestro líder se identificaba con una nube y una columna de fuego. O sea que Cristo no es solamente el tabernáculo, es el Espíritu Santo que guía a las personas. Entonces, Él es nuestro líder y Él tomaba la delantera. ¿Por qué? Porque hasta que la nube se movía, el pueblo tenía que moverse. Entonces, nosotros tenemos que saber eso, que Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestra meta, Él es nuestro centro, Él es nuestro líder. Abrámonos, porque todas estas figuras tienes que aprender a interpretarlas si quieres recuperar la gloria perdida y cumplirlas al pie de la letra. Ninguno que haga cosas diferentes, perdón, ninguno que haga cosas diferentes a lo que hizo el pueblo de Israel en todo lo positivo podía triunfar. Todos los que hacían las cosas diferentes, a todos los mató Dios. Hermano, eso es muy serio. Los sacerdotes, Nadab y Eliú, ¿sí? Ellos llevaron fuego extraño, los mataron. Abirán y los otros que se rebelaron con los incensarios, se los tragó la tierra. Todo el que mirara, dice, cuando los sacerdotes envolvían todos los utensilios del tabernáculo, si alguien miraba y no era sacerdote, lo mataba a Dios. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Por qué Dios te pone a ti en medio de una severidad tan grande? Porque Él tiene una bondad bien grande. Nosotros tenemos que entender a Pablo. Dice, mira su severidad, hizo esto y esto, pero mira su gran bondad. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, porque la vida cristiana es un viaje muy serio en el que hay que cumplir al pie de la letra con el mandato de Dios si queremos restaurar la gloria perdida. Vamos a dejar por ahí, pero mañana vamos a seguir analizando, porque vamos a tener varios mensajes en todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios como el ejército conformado. Porque hay cosas que tenemos que dominarlas si queremos recuperar la gloria perdida. Hoy aprendimos, hermano, que para recuperar la gloria perdida, nosotros tenemos que saber que Dios quiere contar con nosotros. Si tú no te prestas, si tú no eres el soldado y el levita que Dios quiere y no acampas alrededor en la manera que se debe acampar, y no tienes bandera, y no tienes enseñanza de tus padres, nosotros empezamos mal ya, pues. Pero si quieres empezar bien, si quieres empezar bien, si quieres empezar para los de Centroamérica, si quieres empezar para los demás, porque nosotros los de Centroamérica, si querés vos empezar bien, tenés que cumplir con todos los requisitos que Dios te pide como soldado para recuperar tu gloria, porque es la manera de vencer al enemigo. ¿Cómo se vence al enemigo? Obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra al pie de la letra. Hasta mañana. Despídete y no te olvides de compartir siempre tu página. Que Dios te bendiga y te guarde. Yo te bendigo en esta hora. Hasta la próxima. Bye bye.